Muy buenas noches, gusto de saludarles a todos nuestros queridos amigos, hermanos, queridos parientes en la fe. Mucho gusto de saludarles a ustedes, mis amados. ¿Qué tal? Allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Gracias por estar esta noche, aún así, aunque sea de manera grabada. Estamos contentos, felices de poder estar con ustedes y poder conversar, platicar, aunque vamos a estar pendientes ahí en el WhatsApp por cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan y podemos de esta vía contestar las preguntas. Pero hoy vamos a ver uno de los temas, yo diría, más eh, importantes en cuanto a que es un tema que nos ayuda a liberarnos, pero también nos ayuda a prevenir estos cuatro estorbos que hay para el desarrollo del reino de Dios en nuestra vida. Así que, sin más preámbulo, bendecimos el nombre de Jesucristo por estar con ustedes a través de este medio y vamos entonces a proyectar nuestra presentación de PowerPoint que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Yo espero que realmente se pueda observar. Déjenme ajustar algo por acá que siempre se me olvida y espero que la clase, la presentación se desarrolle bien en este momento, ¿ok? Si no, pongan atención al audio. Pero hoy entonces vamos a ver amenazas para una vida de reino. Esto es muy importante. Permítame pedirle favor de que le diga a su compañero, no me molestes, no me perturbes, déjame poner atención a esta clase. ¿Por qué? Porque es muy importante, mis amados, ¿ok? Vamos a ver cuáles son esas cuatro amenazas para una vida de reino. No sé si nos alcance a ver las cuatro amenazas hoy, pero por lo menos veremos dos, ¿ok? Y si nos da tiempo, vemos las cuatro, pero que para desmenuzarlo todo despacio, tranquilo, quizás veamos solo dos, ¿ok? Pero tratemos de avanzar. Muy bien. Entonces, mis amados, en la actualidad, como les vengo diciendo, existen cuatro peligros que ciernen sobre la iglesia cristiana evangélica y principalmente sobre aquellos creyentes, sobre aquellas iglesias que predican, enseñan y tienen como base el reino de Dios. Y recuerden que vimos en el primer tema, en la primera enseñanza, que el mensaje que Jesús vino a predicar, el mensaje que Jesús vino a enseñar es el mensaje del reino de Dios. Eso es de acuerdo a Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice que él dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Ok? Arrepentíos. ¿Ok? Entonces, el Señor nos llama a un cambio de mentalidad. Y básicamente yo puedo observar y quiero presentar a ustedes que existen cuatro peligros. El primero de ellos es el legalismo. El segundo es el espíritu religioso. El tercero es el humanismo y el cuarto es el sincretismo religioso. Vamos a ver los primeros dos, el legalismo y el espíritu religioso, porque de estos dos se desprenden el humanismo y el sincretismo religioso. Ok, entonces vamos a ver entonces en primer lugar qué es el legalismo. Ok, perdón. Tenemos entonces, mis amados, que reconocer que desde que Jesús vino a la tierra, el legalismo ha estado presente en la religión judío-cristiana, pero desafortunadamente ha llegado hasta nuestros días y necesitamos cortar ese legalismo desde sus raíces
para que no siga dañando a los hijos de Dios que con sinceridad se acercan al Padre para una transformación integral de sus vidas. Por eso es que estamos hablando hoy, en primer lugar, de legalismo. El legalismo es una maldición. El legalismo es un espíritu. El legalismo es un estorbo, pero vayamos más adelante. ¿Qué es entonces el legalismo? Si ustedes observan la gráfica, es muy representativa de lo que es el legalismo. El legalismo es un gran peso que la gente lleva sobre sus espaldas. El legalismo es un gran estorbo. El legalismo es un gran impedimento para el desarrollar la vida cristiana en forma íntegra. El legalismo es un gran peso que esclaviza a los evangélicos a una vida religiosa. ¿Y qué más es el legalismo? Ahí tienen ustedes en la pantalla una explicación muy breve, pero muy importante de lo que es el legalismo. El legalismo, entonces, es usar excesivamente e inapropiadamente la ley de Dios. El legalismo es un término que define a quienes usan un sistema de reglas para obtener o mantener la salvación. Óigase bien, obtener o mantener la salvación. Entonces, desafortunadamente lo tenemos que decir así. El legalista es un asesino de la gracia de Dios, porque la gracia es lo opuesto al legalismo. El legalista, si usted ve la pantalla, es un acusador, es un señalador que usa la palabra de Dios de una manera sin contexto. Usa la palabra de Dios fuera de contexto para señalar, para acusar, para intimidar, para manipular a los evangélicos. Y ese no es el diseño de Dios para nuestra vida. Ok. Entonces aquí tenemos un contraste muy importante, donde quizás podemos nosotros examinarnos sobre si somos cristianos o legalistas y podemos ver dos cuadros que ustedes tienen ahí frente a sus ojos y son muy importantes. La primera pregunta entonces que está en la pantalla es, ¿eres cristiano o legalista? Usted esta noche va a descubrir si es legalista o es un cristiano del Espíritu. Pero en la gracia de Dios se dice que solo Jesús nos hace aceptables en la presencia de Dios. Y por eso es que por gratitud nos postramos con otros pecadores ante Él. Porque en la gracia no hay racismo. En la gracia no hay clases sociales. En la gracia de Dios no hay posiciones. Todos tenemos el mismo derecho, el mismo acceso al trono de la gracia de Dios. A todos Dios nos quiere libertar. A todos Dios nos quiere poner el diseño de Él en nuestra vida. Pero, ¿qué piensa el legalista de esto? El legalista piensa y dice, fíjese, note aquí la pantalla,
Mi conducta me hace aceptable en la presencia de Dios. Y por eso, como yo tengo una buena conducta, yo oro, yo ayuno, yo vigilo, yo sirvo en la iglesia, yo llego puntual a la iglesia, desprecio a aquellos que no viven como yo. Esa es la idea del legalista. Él se cree superior, él se cree santo, él se cree puro, él se cree perfecto, él se cree que no necesita ser enseñado por nadie porque él lo sabe todo. El legalista piensa que porque tiene años de estar en la iglesia, él ya no necesita que otro le enseñe, que otro le muestre, porque él lo puede todo. Ese es el legalista. Entonces, el legalista, según Colosenses 2:21, pone reglas como no manejes, no gustes, ni toques. Entonces, el legalista esclaviza la mente de las personas, pero no los esclaviza ante el Señor, porque la Biblia también habla de una esclavitud por amor a Cristo. Aquí es una esclavitud hacia la persona. Aquí es una esclavitud hacia el líder, aquí es una esclavitud hacia el dirigente, aquí es una esclavitud hacia el pastor legalista y nosotros no tenemos que ser esclavos de nadie. Lo vimos la semana pasada que Pablo decía que si él agradaba a los hombres, entonces no era siervo de Cristo. Recuerda, leímos ese texto la semana pasada. Entonces, mis amados, en la gracia de Dios, según Romanos 3:24, todos somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, usted debe de analizar su vida en este momento y poner su vida en una balanza y definirse. ¿Soy un creyente de gracia o soy un creyente legalista? Recordando que el creyente de gracia se reúne con todos a adorar y a postrarse delante del Señor. El creyente de gracia no hace excepción de personas, no manipula, no obliga a nadie. Pero el creyente legalista desprecia a los que según él no son santos, desprecia a los que según él no buscan a Dios. Y nadie puede juzgar a nadie en el evangelio. Cada uno sabe cómo busca a Dios, cuándo lo busca, porque él mismo estableció. Acuérdense, Juan capítulo 4, verso 24 en adelante, que llegaría el momento en que le buscaríamos en espíritu y verdad. Entonces no se puede decir que porque alguien no ora no es acepto a Dios, o porque alguien no hace esto, aquello, por acá. No, el único que puede juzgar eso es Dios, porque Él conoce los corazones, Él conoce las vidas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir más adelante. Entonces, pongamos un balance en esta noche. ¿Qué somos? ¿Creyentes de gracia o creyentes legalistas? Si somos legalistas, hay solución, podemos salir. Y si somos de gracia, pues tengamos fortaleza en el Señor y que Él nos ayude a seguir como creyentes de gracia. Pero veamos algo más. Entonces, ¿por qué el legalismo es peligroso? ¿Por qué, mis amados? Yo quiero contestarles esta pregunta y quiero que me ponga atención en los razonamientos que voy a presentar en este momento. En primer lugar, el legalismo es peligroso porque trata de eliminar que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Trata de eliminarnos.
Y el legalismo nos trata de señalar y juzgar. Pero número dos, si bien es cierto, mis amados, que por nuestro pecado merecíamos la condenación eterna, Cristo tuvo misericordia de nosotros, haciéndose pecador en nuestro lugar ante Dios y salvarnos de la eterna condenación. Entonces, ¿por qué vamos a esclavizarnos en aspectos religiosos? Y en un momentito vamos a ver lo que es un espíritu religioso que sale del legalismo. ¿Ok? Entonces, y número tres, ¿por qué el legalismo es peligroso? Porque la misericordia de Dios debemos entenderla de esta manera, como el acto de Cristo de detener el castigo que merecíamos con su sacrificio en la cruz del Calvario, que es patente entre nosotros hoy y siempre. Voy a repetir esto, porque la misericordia no es jugar con Dios. Oh, como Él tiene misericordia de mí, pues yo voy a vivir como quiera. Al cabo, Él es misericordioso. Al cabo, la Biblia dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No, tampoco estamos dando licencia para que usted viva como se le da la gana. Que no se puede vivir así. Acordémonos, mis amados, que en otro tema, cuando la primera clase vimos Juan capítulo 3, versículo 6. Y Jesús dice ahí, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, a nosotros no nos corresponde juzgar quién es espiritual y quién es carnal. Dios es el que va a establecer eso en nuestros corazones. Entonces debemos amarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros, aceptarnos los unos a los otros, porque la misericordia, repito, debemos entenderla como el acto de Cristo de detener el castigo que merecíamos con su sacrificio en la cruz, que es patente hoy y siempre. Quiere decir que si yo peco, no que peque deliberadamente o que esté planificando, pensando pecar, sino por debilidad o por circunstancias o por, como dice alguien por ahí, por accidente. Está bien, yo peco, yo no me tengo que quedar condenado, yo no me tengo que quedar detenido, me tengo que levantar, venir a la cruz de Cristo, pedir perdón y continuar caminando, renovar mi mente, renovar mi vida y seguir adelante. No tengo que, por un fracaso, no me tengo que detener, tengo que seguir adelante. ¿Ven? Entonces, quiero que noten esa imagen que está ahí, porque es muy interesante. Por eso la puse ahí, porque me pareció interesante lo que dice. Un corazón religioso nunca prosperará. Porque entonces, si nos pudiéramos definir qué es el legalismo, entonces, podríamos decir que el legalismo es acercarnos a Dios por lo que hacemos, no por su sacrificio en la cruz del Calvario.
Y acercarnos a Dios por la gracia es reconocer que tenemos y somos lo que somos porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Tampoco tenemos que caer en una actitud religiosa, santurrona, pero poderme dar a entender en este momento. Porque hay personas que piensan que porque diezman, que porque ayunan, que porque predican, que porque llegan a la iglesia, se merecen la bendición. Porque yo ya hice esto, eso es legalismo. Es que yo como ya diezmé, ya ofrendé, tengo el derecho a ser bendecido. No, no. Todo es por la gracia de Dios. Todo es por la misericordia de Dios. Recuerden que hemos hablado insistentemente aquí de Efesios capítulo 1, versículo 3. En Cristo estoy bendecido en los lugares celestiales. Yo ya estoy bendecido. Y como ya estoy bendecido por gratitud, no por religión, por gratitud. Por gratitud, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo predico, yo ministro, yo me esfuerzo, yo colaboro en el reino del Señor porque yo ya fui bendecido y porque estoy bendecido por esa gratitud que yo siento, entonces hago lo que hago, alabo, ministro, predico, etcétera. Hago todo en el reino de Dios por gratitud, no porque me merezca yo algo, sino por gratitud, por el amor de Dios, por gratitud, entiéndalo, entendámoslo en este momento. Todo lo que Dios nos da por su misericordia. Y todo lo que nosotros damos al Señor debemos darlo por gratitud. No porque nos merezcamos algo, sino tenemos que hacerlo por gratitud. Ok. Pues entonces, el espíritu religioso. Bueno, por favor, quiero que me ponga atención a mis palabras. Voy a tratar de explicar todo esto. Y voy a hablar un poquito despacio para que usted me ponga atención. No se preocupe si no logra escribir todo. Usted puede ya en su casa a través del YouTube volver a oír esta plática. ¿Ok? Lo vamos a poner ahí en libertad para que usted lo oiga a partir de este día. ¿Ok? Muy bien. O escuche pues. Vamos a hablar, ya hablamos de legalismo. ¿Ok? Entonces, legalismo es hacer todo porque yo hago obras para hacer aquello, para merecer esto. No, 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 no. No debe ser así. Sustituir principios para yo ser santo, aparecer puro ante la gente. No, 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 no es así. Todo lo hago por gratitud. Y cuando lo hago por gratitud, lo hago mejor, lo hago bien. Entonces ahora veamos cuál es el espíritu religioso. Definamos en primer lugar qué es el espíritu de religión. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? En el nombre de Jesús voy a hablar. El espíritu de religión, porque el espíritu religioso es un espíritu. Es un agente de Satanás asignado para impedir cambios y mantener el status quo usando engaños religiosos.
El espíritu religioso hace que el creyente se mantenga en lo mismo de siempre, igual. ¿Ok? Voy a repetir, ¿qué es el espíritu de religión o el espíritu religioso? Agente de Satanás asignado para impedir cambios y mantener el status quo usando engaños religiosos. ¿Cuáles son esos engaños religiosos? Yo estoy bien, yo no merezco, yo no debo hacer más. Yo estoy bien, yo no peco, mi matrimonio camina bien. Hoy estamos oyendo una palabra, una motivación, una exhortación. Decimos, no, yo no necesito eso. Satanás manda un engaño, un espíritu para impedir que hayan cambios y el status quo siga igual siempre toda la vida. Número dos, dice que hay tipos de religiosos. Hay dos tipos de religiosos. Quiero que me ponga atención. Primer tipo de religiosos son los religiosos no cristianos, no evangélicos. Por ejemplo, hace que los tailandeses adoren a Buda. Por ejemplo, el espíritu religioso en los no evangélicos hace que los hindúes adoren a varios dioses. Y así, o los musulmanes adoren a otros dioses, a Mahoma. Sigan a Mahoma, ¿verdad? Ok. Pero ojo aquí, que es lo que más me interesa. Los religiosos evangélicos. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son esos religiosos evangélicos? Mantiene a los cristianos evangélicos alejados de la experiencia de la plenitud de la salvación y llenura del Espíritu Santo, direccionándolos a vivir por obras solamente. Lo voy a repetir. El espíritu de religión en los evangélicos mantiene a estos evangélicos alejados de la experiencia de la plenitud de la salvación. ¿Qué quiere decir de la plenitud de la salvación? Ellos piensan que cuando lleguen al cielo entonces van a ser felices. Ellos piensan que cuando lleguen al cielo van a ser sanos. Ellos piensan que cuando lleguen al cielo van a tener propiedades, van a tener buena vida, porque los mantiene ese espíritu religioso alejados de la plenitud de la salvación. Ellos piensan que cuando lleguen al cielo van a ser felices, pero ese espíritu hace olvidarnos que ya somos eternos, amados, desde el día que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ya somos eternos y debemos de gozar desde hoy de las bendiciones de la eternidad. No tenemos que esperar llegar al cielo para tener salud, para tener vida, para tener gozo, para tener alegría, para tener las bendiciones de Dios. No, hoy tenemos que disfrutar y vuelvo otra vez. Por eso es que como este espíritu hace que el cristiano evangélico no vea, no se sienta bendecido y por lo tanto no hace las cosas por gratitud, sino hace las cosas por obras, porque él cree que como ya hizo algo, entonces se merece aquello. No es así. Todo es por gracia. Todo es por la misericordia de Dios. ¿Ok?
Número dos, lo mantiene alejado de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando ese cristiano ya no disfruta la llenura del Espíritu Santo, es peligroso. Por eso es que tú y yo constantemente debemos llenarnos del Espíritu Santo, tener relación constante con el Espíritu Santo, tener relación constante con el Espíritu de Dios. Es importante eso, mis amados. ¿Ok? Ahora bien, el espíritu religioso. ¿Cuál es el origen del espíritu religioso? ¿Cuál es este origen? Primero, desde que Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos y tomaron hojas de higuera para cubrirse. Desde ahí se originó la religión, el espíritu religioso. El espíritu religioso sustituye la gracia de Dios, sustituye lo que Dios nos ha dado por obra. Espero poder darme a entender en este punto. Inciso B. ¿De dónde viene el origen del espíritu religioso? Desde el huerto del Edén. Cuando el hombre trató de unirse a Dios por sus propios medios. Y entonces empezó negando la eficacia divina. Porque le hizo caso a Satanás, con que Dios os ha dicho. Y Dios sí les había dicho, de ese árbol no puedes comer, porque no te puedes eternizar bajo pecado. No te puedes eternizar de esa forma. Entonces, por eso Jesús, Dios, envió a Jesús a la tierra para entonces redimirlos completamente. Pero, ¿de dónde viene ese espíritu religioso? De tratar de volvernos a unirnos a Dios, pero por nuestros propios medios. La palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unirse a Dios. Entonces, los religiosos tratan de unirse a Dios por sus propios medios y nosotros no tenemos que hacer nada. Yo quisiera que entendiéramos bien esa expresión. No tenemos que hacer nada para ser llenos del Espíritu Santo. Simplemente abramos nuestra boca, alabemos a Dios. No tenemos que hacer nada para ser de bendición a otras personas. Simplemente estudiemos la palabra y hablemos la palabra escrita, que cuando Dios nos usa, la palabra logo se transforma en una palabra rema y entonces somos de bendición a otras personas en cualquier lugar. Y eso no depende de si oramos o no oramos, eso depende de la gracia, de la misericordia de Dios. Ok. Bien, espero esté quedando claro todo esto. Ahora, vamos a ver aquí varios textos bíblicos, mis queridos hermanos. Ya vamos a terminar, aquí, ya vamos a terminar. Vamos a terminar. Pero vamos a ver este tema. Manifestaciones del espíritu religioso. Entonces aquí, ahorita Dios nos va a pasar una plomada. Usted sabe que la plomada es aquel instrumento que usan los albañiles, que la tiran en una pared desde arriba hasta abajo. Tiene abajo tiene un peso de metal para
verificar si la pared está siendo levantada recta. ¿Ok? Entonces, la plomada de Dios nos cae ahorita a todos, a todos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del espíritu religioso? Muy bien. Va la primera manifestación. Hay más interés en ser autoridad que estar bajo autoridad. Para esto vamos a ver, todo esto lo vamos a ver en base a Mateo capítulo 3. Permítame aquí. Mateo capítulo 3, 23, perdón. Mateo capítulo 23 y vamos a ver el versículo 2 al 4. Fíjese lo que Jesús está diciendo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. Entonces, ¿qué significa esto? Las personas de espíritu religioso jamás van a hacerle caso a nadie. Jamás están dispuestos a sentarse a recibir de otros. Como a veces me temo que algunos se retiraron de esta clase porque creían que no necesitaban aprender de nosotros, que ellos lo sabían todo. Y usted se está dando cuenta que necesitamos sentarnos, necesitamos aprender, necesitamos ser humildes. Entonces necesitamos, si queremos tener autoridad, primero tenemos que aprender a ser obediente. Quien no aprende obediencia hoy, no podrá gobernar mañana. Esa es una ley en el reino de Dios. Por eso usted no enfatice en su autoridad, mejor sirva. ¿Ok? Muy bien. Número 2, otra manifestación del espíritu religioso. Está interesado en impresionar a otros que en servir. Mateo 23, versos 5 al 12. Leámoslo, mi amado, porque yo prefiero que la palabra nos hable. Mateo 23, 5 al 12 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque como es vuestro Padre el que está en los cielos, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiere decir todos estos pasajes? El de espíritu religioso demanda posición. El de
espíritu religioso, repito, lo que está diciendo Mateo 23, 5 al 12, es que el que tiene un espíritu religioso demanda posiciones, demanda de la gente que lo respeten como padre, demanda de la gente que lo respeten como pastor, como maestro. Eso no es así. Y tengo que matizar un poco más el pasaje este, porque Jesús no está negando la paternidad ministerial que la Torá. Lo que él está diciendo es, no digáis a nadie padre, maestro, si no tiene un fruto de qué? De humildad, si no tiene características similares al padre, ese no califica para ser padre, no califica para ser maestro, porque no ha hecho el primer paso, no ha estado bajo autoridad. Su nombramiento no lo hizo Dios, su nombramiento lo hicieron los hombres, o buscó la posición. Entonces, él cree que estar en esa, como hay personas que hoy en día quieren ser ministros del evangelio, porque les atrae solamente a los que les gusta poner videos ahí en las redes sociales y que hacen esto aquí, que por allá, pues allá ellos, ¿verdad? Pero eso no es correcto. Tenemos que estar aquí para servir. Usted, sirvamos al Señor conforme los dones, talentos, habilidades, y que sea Dios, eso es lo que está diciendo Jesús, que sea Dios el que otorgue, si Él así le place, la gracia que quiera poner en nosotros. Si Él quiere poner una gracia apostólica, pues que sea Él. Si Él quiere poner una gracia profética, pues que sea Él. Si Él quiere poner una gracia magistral de maestro, que sea Él. Cualquier posición que sea Él, pero no sirvamos por buscar puestos. Sirvamos otra vez por gratitud, porque ya somos bendecidos, porque ya tenemos lo que tenemos, simplemente fluyamos. Porque en este punto Dios a ti te dice quién eres. Si tú eres un pastor, Dios te lo va a decir y tú no necesitas decirle a la gente lo que eres. Simplemente Dios, eso se va a manifestar. Y Dios va a provocar que sea reconocido en eso, pero no hay que buscar eso. ¿Amén? Número 3. Se enfoca en poner reglas que en conceder gracia. Dice Mateo capítulo 23, versículo 13, dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Porque le ponen reglas, le ponen obstáculos. Oh, si usted quiere predicar, bueno, entonces tiene que hacer esto, tiene que esperar 15 años, tiene que tener esto. ¿Y qué si Dios quiere levantarte desde hoy? Tenemos que conceder gracia. Tenemos que conceder gracia. Que si alguien se convierte y mañana llega y dice yo quiero servir, pues que sirva. Lo que hay que hacer es poner a alguien que lo cuide, alguien que esté al pendiente de él para discipularlo, para enseñarle, porque cuando hay gratitud, hermano, cuando hay gratitud, la gente se dispone a servir. Yo me recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, hermanos, a los 15 días de haber aceptado a Cristo, yo ya estaba dirigiendo alabanza. Mi primer culto de dirección fue en la cárcel de varones.
Ahí fue mi primer culto, que yo fui a dirigir las alabanzas, los coros, ahí empecé. Y luego el Señor ya me trasladó de ahí a dirigir ya en la iglesia, en los servicios de la iglesia. Y bendito sea su nombre. Él siempre nos respaldó en ese privilegio, pero no lo busqué. Simplemente Él provocó todo eso. Pero hubieron siervos, hubieron personas de gracia, que dijeron que vieron en mí el hambre, el deseo de servir a Dios. Entonces me trajeron de la mano con amor y bueno, pues empieza aquí en lo chiquito. Empieza en lo pequeño y ahí que Dios te lleve. Pero no pusieron traba, no, usted no puede dirigir, tiene 15 días de convertido, tiene que esperarse un año. No, no pongamos reglas. Cuando me refiero a no poner reglas, son reglas legalistas, porque sí tiene que haber un orden administrativo. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? En la clase que tuvimos sobre la administración, sobre la cultura del reino. Tiene que haber un orden. Pero cuando dice que hay reglas, son reglas humanas, no reglas de la palabra, no reglas del espíritu. Nombre de Jesús, espero darme a entender, amados. Número 4. Intenta ganarse por sus propios medios el amor y la salvación de Dios. Veamos lo que nos dice Mateo 16 al 24. 16 al 24. Mire lo que dice. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Verso 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, mire, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué quiere decir el Señor con todas estas palabras? Que estos religiosos le daban prioridad a las obras, le daban prioridad al dinero, le daban prioridad a la fama, le daban prioridad a, a la agenda, que estoy trasladándolo a tiempos nuestros. O sea, ellos por sus propios medios querían obtener la salvación. Son las obras. Es el principio que les estoy, mire, tal vez estoy siendo muy repetitivo, pero es la premisa base para entender esta lección. Mire, leamos Efesios 1:3. Abra su Biblia en Efesios. 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 Capítulo 1, versículo 3. Dice, Efesios, capítulo 1, versículo 3. Leámoslo, hermanos. Repito, Efesios
capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya no tenemos que hacer nada para nuestra salvación. La salvación ya está pagada. La salvación ya está dada. Lo que hacemos, vuelvo otra vez a insistir en esta premisa, si predicamos, si servimos, si barremos el templo, si cantamos en la alabanza, si ministramos, si servimos con los niños, servimos con la danza en la iglesia, lo hacemos por gratitud, por amor, no para merecernos algo. Porque si lo hacemos para merecernos algo, somos religiosos. Tenemos que hacerlo por gratitud, y porque lo hago por gratitud, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con excelencia, lo voy a hacer con amor, con todo lo que tengo, porque tengo gratitud. Pero el religioso es lo contrario. Él cree que con lo que hace se está mereciendo la salvación. Y eso no es así. No es por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué más? Es la manifestación del espíritu religioso. Juzga a otras personas por su apariencia. Veamos lo que nos dice Mateo, capítulo 23. Regresemos a Mateo. Mateo 23, versículo 25. Y dice, Mateo 23, 25. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Wow, ¿cómo dice acá? Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Cuál es la gente que tiene apariencia? Le voy a poner un ejemplo. La gente que tiene apariencias reacciona así. Va a la iglesia, digamos una familia, el esposo y la esposa son evangélicos. Van a la iglesia, se gozan en el culto y ahí están alabando al Señor o predicando o sirviendo al Señor. Gloria a Dios, aleluya, y dicen amén con los hermanos, son condescendientes. Pero cuando salen de la iglesia, ya están solos, empiezan a insultarse, empiezan a maltratarse, empiezan a hablar mal el uno del otro, empiezan a juzgar y empiezan a murmurar de los cristianos, de los hermanos. Esos son religiosos, tienen apariencia solamente, viven de apariencia, pero en sus casas viven un infierno y están juntos por miedo, por temor a que se descubra la verdad de sus vidas.
Dios no lo llamó a usted para vivir de apariencia. Perdón por el ejemplo, pero eso resalta el ejemplo. Un evangélico va a la iglesia, pero de lunes a viernes él habla malas palabras en el trabajo, maltrata a los que trabajan con él, les paga mal, los tiene mal. Eso es apariencia, pero el verdadero evangélico es justo. Aquí lo dice, no vive de la injusticia, es justo. El verdadero evangélico practica la justicia con el prójimo, porque se ama a sí mismo, entonces va a cumplir el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No vivamos de apariencia, mis amados. Roguemos a Dios que nos libere de esa actitud hipócrita, de esa actitud. Lo digo hipócrita porque aquí el Señor lo está diciendo, lo dice la palabra, que no seamos hipócritas, que no vivamos de apariencias, sino que podamos ser sinceros, correctos, exactos delante de Dios y delante de los hombres también. Bueno, manifestaciones del espíritu religioso número 6. Tiene activismo, pero sin espiritualidad genuina. Veamos lo que nos dice Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 40. Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Por favor, busque Lucas, capítulo 10, versículo 38. Y dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. Notemos la palabra de Jesús. Le dijo que estaba afanada y turbada. No le dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo, sino le dijo que estaba afanada y turbada. Y luego le dijo que María había escogido la mejor parte, la cual nunca le sería quitada. ¿Qué quiere decir esto? Servir a Dios no es devocional. Predicar a Dios no es devocional. Dirigir la alabanza no debe ser nuestro devocional. Repito otra vez, por 10ª vez, debemos hacerlo por gratitud, porque nuestro devocional es en lo privado, es en lo oculto. Tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Es decir, muchas iglesias tienen activismo y por esa actividad que hacen, creen que eso es parte de su devocional. No, señores, no es así. Por eso es que las iglesias no crecen, no logran crecer a la medida que Dios les quiere tener,
porque hay mucha actividad, mucho activismo, mucho movimiento, pero poca espiritualidad. Eso, hay mucha carnalidad, pero poca espiritualidad. Bueno, número 7. Manifestaciones del espíritu religioso. Busca más el honor y la honra de los hombres que el de Dios. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Creo que este es el pasaje que les mencioné. Gálatas 1:10. Dice Pablo, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Miren, pongamos las cosas en su justa dimensión y en su justa interpretación. Dios ha establecido un orden de autoridad. En la iglesia tenemos una autoridad que son nuestros pastores. Y a ellos los debemos amar, los debemos respetar, los debemos obedecer en las cosas que ellos nos dicen que están inspiradas en la palabra de Dios. Y nosotros debemos imitar esa buena conducta, le dijo Pablo. Pero jamás debemos buscar el honor de llegar a esos puestos por reconocimiento o por recompensa económica. No necesitas hacer las cosas por reconocimiento. Con que Dios te reconozca como su hijo, aunque Dios te reconozca como su hijo, como su siervo, es suficiente. No sé si me estoy dando a explicar con todo esto, hermano. La verdad es que estoy muy, muy conmovido. Número 8, ya para terminar. Al igual que en el legalismo, en el espíritu religioso, la identidad está basada en lo que se hace, no en lo que se es en Jesucristo. Usted no debe basar su identidad en su posición, sino en lo que es. ¿Quién es usted en Cristo? Usted es un hijo de Dios. ¿Quién es usted en Cristo? Usted es una persona salva por la gracia del Señor. ¿Quién es usted en Jesucristo? Es una nueva criatura, nueva creación. ¿Quién es usted en Jesucristo? Es un redimido por Dios. ¿Quién es usted en Jesucristo? Un ungido de Dios. ¿Quién es usted en Jesucristo? Un amado de Dios. Y podría seguir enumerándole más cosas de lo que es en Jesucristo. Usted debe basar su identidad en lo que es en Jesucristo, no en lo que hace. Porque si usted lo basa en lo que hace, el día que pierda eso que hace, se le acabó el mundo, se le acabó la vida. Hay gente que basa su religión en lo que hace. Entonces el día que lo quitan de ese privilegio, ese día se muere, se va de la iglesia y no debe ser así. No tenemos que basar nuestra identidad en lo que estamos haciendo, sino en lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Y creo, mis amados, que yo he llegado al final de la clase del día de hoy. He hablado despacio, he hablado quieto, porque yo quiero que esta lección a usted se le quede muy bien. Sin duda, habrán preguntas, habrán cosas que usted necesita saber mucho más. Pero, por favor, ahí está el WhatsApp para que usted me escriba a través del Pastor Juan
Manden sus preguntas, sus dudas, y yo con todo gusto les voy a contestar. Pero quisiera cerrar esta clase con una oración y que le pidamos a Dios que su gracia realmente esté con nosotros. Y si hay en nosotros alguna secuela de legalismo o alguna secuela de espíritu religioso, que seamos liberados de eso. Si hay alguna apariencia en nuestra vida, que podamos ser libres de todo esto en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, por tu bondad. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo que nos ayudes, Señor, por favor. Si hay en nosotros secuelas de legalismo, si hay en nosotros secuelas de un espíritu religioso, Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a ese espíritu religioso, renunciamos al legalismo en nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y ayúdanos, Señora, a servir en tu reino por gratitud, Señor, por gratitud. Porque cuando lo hacemos por gratitud, lo haremos con excelencia. Lo haremos, Señor, con lo mejor de nosotros, en tiempo, en esfuerzo, en economía. Pondremos lo mejor de nosotros, Señor, para que tu reino progrese y avance en el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre. Y danos más entendimiento, danos más sabiduría, Señor, en la enseñanza de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice, Señor, a mis hermanos, Señor. Guárdales, protégelos, llévalos a sus hogares, Señor, con tu paz y bendición, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos, a los invisibles, a todo peligro, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias por su atención y gracias que pudimos conversar, aunque sea por este medio. Y Dios mediante nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Amén.